Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de SEOMAT Podcast. Ya estamos en la edición número 11 y hoy tenemos una gran sorpresa para todos ustedes, nuestros seguidores. Tenemos a un gran invitado, a Doménico del canal La Inmortalidad del Cangrejo. De hecho, un canal, si es que no lo conocen, se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo soy, de hecho, consumidor del canal y les puedo asegurar que muchos de los temas que hemos tratado en SEOMAT Podcast son muy bien profundizados y bien analizados por Doménico. Y bueno, antes que nada, presentarles el tema de hoy, que es los principales hitos del gnosticismo. Vamos a ir desde el concepto hasta cuál podría ser el futuro de esta suerte de conjunto de ideas y de pensamientos que se han venido instaurando a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluso de los primeros tiempos del cristianismo. Y bueno, primero de todo saludarles, como al ser nuestro invitado, Doménico, te saludo en primer lugar y te agradezco por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, Doménico? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Emocionado Bueno, por también, empezar. perfecto, Doménico, gracias. Bueno, también como siempre estamos acompañados del equipo de SEOMAT Podcast. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Denis, hola Reyles, hola Dominico. Como ya se ha dicho, tanto Denis y bueno, es consumidor y suscriptor de tu canal, al igual que cada quien habla a nivel individual, y creo que nos vas a ayudar bastante a dar luces sobre lo que significa este tema y cómo afecta, cómo afectó, cómo afecta y cómo pudiera afectar en el futuro. Así que te agradezco la invitación y estoy muy emocionado por empezar. Hola Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá muy contento de estar nuevamente una semana más con ustedes, amigos, y más contento porque hoy tenemos como invitado a un amigo venezolano que nos va a dar luces acerca de este tema y por lo que sé es un conocedor amplio del asunto. Excelente, entonces, bueno, comencemos. Como siempre, a lo largo de estos videos de SEOMAT Podcast, vamos a comenzar usando la técnica escolástica, partiendo del concepto, ¿no? El concepto, en este caso, al tratarse de los primeros hitos del gnosticismo, conviene preguntarse, ¿no? ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué es el pensamiento gnóstico? ¿O qué es la gnosis? Para interrelacionar los términos, ¿no? Doménico, ¿cómo definirías al gnosticismo? Bueno, para ver, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que esa es la pregunta más difícil de todo esto, pero voy a intentar de hacerlo lo más fácil posible. El gnosticismo, de la forma más sencilla que te lo puedo poner, es un conjunto de creencias religiosas apafáticas. Ahora, tú me vas a decir, ¿qué coño qué acabas de decir con eso de religiones apafáticas? Son religiones negativas. No quiere decir que sean religiones malas, simplemente son religiones que describen a Dios por lo que no es, en vez de Dios por lo que es. Muchas veces podrás oír gente decir que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es lo más grande. Ellos particularmente empezarían diciendo, no, Él es más grande que grande, Él es más bueno que bueno, Él es más justo que justo, Él va más allá de todo eso. Eso es una forma de teología que se utiliza para entender a Dios, no es algo que sea malo en sí, pero particularmente ellos la usan mucho. Eso es una de las características que ellos usan, que así los puedes identificar. Y después la otra característica es la gnosis. La gnosis, lo más fácil que se pudiera decir, es como un conocimiento absoluto. Es literalmente que Dios vino y te reveló algo. Y ahora tú lo entiendes. Por ejemplo, te reveló cómo tienes que llevar la economía para que se mejore el país. Eso es una revelación divina. Y te dio un plan. Y tú estás muy seguro de ese plan y no hay quien te saque de ahí. Puede venir un economista como Milton Friedman y decirte, no, eso está muy mal. Le vas a decir, no, tú no sabes nada, señor economista.
yo sé la verdad absoluta, yo tengo una gnosis. Por supuesto, ellos nunca te lo van a decir de esta forma tan directa como yo te lo acabo de decir, pero si quieres condensar el gnosticismo, es ese conjunto de creencias de tipo teología negativa que a la vez tienen un conocimiento autosalvífico, un conocimiento revelador de alguna verdad absoluta. Dije autosalvífico porque al principio se trataba mucho de eso, de la autosalvación personal cuando eran los gnósticos del pasado. Pero ahora, como tiene este componente político y lo quieren hacer mundial, pues entonces digamos que es como una verdad absoluta para dónde tenemos que llevar el mundo. Si le preguntas a los académicos en las universidades, ellos te van a decir que el gnosticismo no existe. Algunos otros te dirán que el gnosticismo son movimientos cristianos del primer siglo y segundo siglo. Y otros te dirán lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué hay tanto debate en definir esta palabra? Yo creo personalmente porque esto es una religión oculta, es una religión esotérica, no es una religión para las masas. Esa es mi opinión personal. También creo que es porque el gnosticismo se basa en los misterios de Egipto, en los misterios, cuando me refiero a los misterios, me estoy refiriendo a las religiones ocultas de Egipto, las religiones ocultas de Siria, las religiones ocultas de Babilonia, posiblemente las religiones ocultas de India. Lo que sí sabemos es que Platón las describió como muy antiguas. Y si Platón ya es viejo, pues te puedes imaginar qué tan viejo es esto. Entonces, es muy difícil saber qué es precisamente porque usa el sincretismo. El sincretismo significa que voy a coger un poquito de aquí, voy a coger un poquito de allá, voy a hacer esto y voy a hacer un cóctel con todas estas ideas. Y ahí voy a sacar una nueva religión. Ese es el sincretismo. Y mucha gente cree que el gnosticismo proviene de ahí, de las religiones ocultas muy antiguas, y cogen un poquito de allá, cogen un poquito de acá. En realidad, es difícil saber cuál es la verdad de todo esto y probablemente nunca lo sabremos, pero sí que es verdad que los podemos describir a través de lo que se llama gnosis, conocimiento absoluto, la verdad absoluta, y a través de esa teología negativa. Dios es bueno, no, Él es más que bueno. Dios es grande, no, Él es más que grande. Dios es justo, no, Él es más que justo. De esa forma también pareciera que ellos saben más que tú, ya que todo lo que tú digas, ellos siempre le están diciendo que no, eso no es así. Cuando, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero no, sí, déjalo así, ya. Eso es más o menos de lo que es el gnosticismo. Ya no me quiero seguir adelantando en otras cosas. No sé, ¿alguna Excelente. pregunta? Martín, Cuando mencionaste, Dominico, esta cuestión de que los gnósticos tienen esta fórmula retórica, por así decirlo, de que, bueno, Dios es grande, no es más que grande, te van a decir los gnósticos, me hace acordar mucho la definición que tiene este teólogo calvinista Karl Barth, que es como uno de los más académicos dentro de la teología reformada, en general, reformada y especialmente calvinista. Dice, ¿qué es Dios? Y él define, el totalmente otro. O sea, mira hasta qué nivel se llega así, se llega a infiltrar esos niveles de gnosis o de gnosticismo a la teología, ¿no? Eso que ese era mi comentario. Eh, bueno, yo viví en Holanda y ahí, ese fue un país calvinista. Y los holandeses, una de las cosas del calvinismo, según lo que yo he entendido de Holanda, yo no soy un experto en esto, lo que yo vi más o menos es que según esa tradición, el trabajo es una de las cosas que, sabes, que te va a llevar
a estar a favor con Dios, digamos. Ser trabajador, ser humilde, trabajar muchas horas, duro trabajo, duro trabajo. Por supuesto, yo no creo mucho en eso porque yo pensaba que era por la obra y gracia de Dios que se viene tu salvación, no a través de trabajos. Porque si no, eso quiere decir que, ¿sabes? Hay gente más especial que otra. Si yo puedo hacer un trabajo que me entra al cielo, ¿sabes? Y si yo no sé, yo creo, no sé, me gusta más la idea de que es por obra y gracia del Señor que viene mi salvación, que es no por algún trabajo que hizo o dejé de hacer. No sé, es como humanizar esa parte del regalo de Dios. Aunque ni fuera cristiano, simplemente entendiendo la tradición cristiana, si Dios te hace el regalo de la salvación y vienes tú y tratas de materializarlo en algún trabajo mundano, me parece como un insulto al regalo que te estaban haciendo. Y tampoco quiero criticar a los calvinistas, esa no es mi intención, pero sí es algo que me di cuenta viviendo en Holanda y es algo que se refleja en su cultura también. Es verdad que ellos son muy trabajadores, los holandeses, pero más sin embargo no creo que eso te garantice entrar al cielo, según lo que dice la Biblia. Excelente. Hay muchos puntos que salen o que parten del concepto que ha señalado Doménico. En primer lugar, esta visión mesiánica, ¿no? De que hay alguien que tiene la verdad, que fue la verdad revelada, ¿no? Y creo que tenemos muchas historias, ¿no? De religiones donde a alguien se le presentó un ángel, por ejemplo, caso del Islam, ¿no? O a alguien se le presentó, no sé, la Virgen María o Dios y le dio la verdad, ya sea en unas tablas o en un libro o se le dictó la verdad y él por memoria escribió la verdad revelada y demás, ¿no? Ese tipo de historias que claro, en los tiempos antiguos eran un poquito más, tal vez, fantasiosas, fabulosas, ¿no? De los dioses, etcétera. Y actualmente como que se van modificando para que parezcan más realistas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, Marx como una persona que analizó la realidad de manera concienzuda, que vio algo que otros no vieron y fue así que escribió su libro. Pero bueno, partiendo de las versiones más míticas a las versiones más actuales, está esa idea latente, ¿no? Del elegido, ¿no? De la persona a la cual se le da la verdad revelada. E incluso esto lo conecto con algo que hemos hablado en ediciones anteriores del podcast, que es el monomito, ¿no? El mito del héroe, ¿no? De que, bueno, para decirlo de manera breve, para los que no han visto o no han escuchado de esto, es una teoría que dice que en muchas, digamos, culturas y civilizaciones de la humanidad, hay patrones en los mitos que estas civilizaciones tienen, ¿no? Por ejemplo, el mito del diluvio se puede ver en Gilgamesh, hay un mito del diluvio incaico, un mito del diluvio, etcétera, ¿no? Y así, mitos de la creación son similares y demás, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos han sido psicólogos de la corriente de Carl Jung, del inconsciente colectivo, empezaron a trazar los patrones similares entre estos mitos, ¿no? Y han definido lo que sería un monomito, ¿no? O el mito que comparten todas las civilizaciones o culturas, ¿no? Que sería que, bueno, está la situación actual, luego llega un héroe, ¿no? Que recibe la famosa llamada del héroe, ¿no? Que podría ser dentro del ejemplo que estamos dando, el hecho de ponerse en contacto con Dios y recibir la llamada de él como ser elegido, ¿no? Y después este héroe empieza a transformar su realidad, ¿no? Y empieza a enseñarles a los demás, ¿no? Cuál es esa verdad revelada, ¿no? E incluso en algunas variantes él se sacrifica por los otros, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como de alguna manera lo que señalan los que formulan esta teoría es que el monomito
atrae a nosotros. O sea, de hecho, en películas se aplica el monomito, ¿no? La historia de Luke Skywalker, ¿no? Por ejemplo, o de Frodo Bolsón, ¿no? Que son llamados a la aventura y a cambiar el mundo, ¿no? Y es como que nos atrae ese tipo de... Hay más elementos, por ejemplo, los guardianes de la puerta y otras cosas, pero en líneas generales es lo que señala el monomito, ¿no? Entonces, de alguna manera es el gnosticismo, podríamos decir que es una forma de apelar a eso, ¿no? Apelar a que puede ser atractiva una historia de un elegido que recibe la verdad y que ayuda al despertar de los demás, ¿no? Y que vemos de alguna manera, como bien dijo Doménico, desde las culturas más antiguas, ¿no? O sea, si para Platón era antiguo eso, imagínense, ¿no? O sea, vemos en los egipcios, de hecho, se rastrea los que investigan el gnosticismo, rastrean sus orígenes incluso a la Mesopotamia, a los mitos de los asirios y demás, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. O sea, prácticamente hablar del gnosticismo es hablar de la historia de la humanidad, desde sus primeras culturas y civilizaciones, ¿no? Y dado que hablamos eso, vamos a pasar al siguiente tema, que es qué momentos ha tenido el gnosticismo a lo largo de la historia de la humanidad, que ha habido algunos principales hitos o acontecimientos o personajes que podríamos identificar como aquellos que han representado el gnosticismo, ya sea de manera directa o indirecta, Domenico. Sí, bueno, por mucho, mucho, mucho tiempo, todo lo que sabíamos del gnosticismo era gracias a un señor llamado San Irineo de León, que por cierto, el Papa Francisco lo hizo doctor de la Iglesia. Supuestamente ser doctor de la Iglesia es mejor que ser un santo de la Iglesia. No entiendo muy bien de esto, pero es un título que no se le da a mucha gente y sí, bueno, gracias a San Irineo y una obra de él que se llamaba Contra las herejías. Ese fue el documento que nos dio el conocimiento de lo que era el gnosticismo hasta 1945, cuando se descubrió en Egipto un sitio que se llama Nag Hammadi. Ahí es cuando entra, porque, o sea, ahí hay pergaminos, ahí hay manuscritos, ahí hay papiros con textos gnósticos muy famosos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio apócrifo de Juan. Y de ahí tenemos como un renacimiento de los conocimientos gnósticos en el siglo XX. Pero digamos que a lo largo de la historia era gracias a San Irineo de León, por gracias a su obra contra las herejías, pero también a otras figuras como a San Agustín de Hipona, porque él escribió mucho contra los maniqueos. Y los maniqueos también eran un grupo de gnósticos cristianos en su época. Y precisamente él fue parte de ese grupo y después los criticó. Pero es más que todo gracias a la Iglesia Católica que sabemos mucho de esto. Es más, se pudiera decir que la Inquisición fue creada justamente para luchar contra ellos. Después, tú sabes, pueden usar la Inquisición para motivos políticos también, pero eso digamos que viene después. Al principio, de verdad, es para combatir este tipo de pensamiento. Mucha gente critica a San Irineo, diciendo que él estaba en contra del gnosticismo y por eso no te va a dar una perspectiva objetiva. Más sin embargo, la gente que sabe mucho de este tema, como el doctor Justin Sledge, puedes buscar su canal en YouTube si quieres. Es muy buen canal y es un profesor muy bueno. Y según él dice que San Irineo es muy bueno para aprender sobre el gnosticismo. Puede ser que la parte de la crítica no estés de acuerdo con esa parte, pero la parte de la descripción es muy buena. Entonces, por lo menos, según los académicos, podemos saber que San Irineo fue objetivo al describirlos como son. Entre ellos estaba el mandeísmo, setianismo, valentianismo, los maniqueos. Todos estos nombres, aunque suenen raros,
simplemente significa que son grupos cristianos del primer siglo y segundo siglo. Entonces te puedes imaginar en esa época del primer siglo después de Cristo, segundo siglo después de Cristo, estamos en un imperio romano, hay muchas formas de pensar, está el cristianismo proto-ortodoxo, digamos que el cristianismo normal que todos conocemos de la época, y también estaba este cristianismo gnóstico. Entonces hubo una lucha en esa época entre la proto-ortodoxia. La proto-ortodoxia es simplemente lo normal, por decirlo así, y los gnósticos. Entonces, al final, gracias a Dios que ganó la proto-ortodoxia. Y sí, bueno, y también ellos mismos fueron los que nos han hecho saber todo lo que sabemos del gnosticismo hasta 1945, que ahí de verdad es cuando los arqueólogos se pueden meter y ver estos textos escritos en Coptic, un lenguaje antiguo. En fin. Um, una última cosa. En la historia reciente hemos tenido un libro que yo me acuerdo de haberlo leído en mi adolescencia, se llama El Código de Da Vinci. No es que sea muy bueno el libro, está bien, es una historia bien, pero ahí se manejan muchos conceptos gnósticos y digamos que también fueron traídos a la luz en la época reciente. Otros culpables también son los de la música pop, por ejemplo Madonna. A ella le gusta mucho el Kabbalah y lo practicaba y era muy abierta con eso de practicar el Kabbalah. Aunque el Kabbalah también tiene aspectos del hermetismo. Y el hermetismo, aunque es un poquito gnóstico, son un poquito raritos para otro lado. Entonces no los quiero mezclar precisamente con esto. Sí, es que es verdad que ellos creen un conocimiento autosalvífico, es verdad que ellos creen un conocimiento revelador, una gnosis, pero son bastante diferentes y no me gustaría mezclarlos. Y sí, está mucho hoy en día lo vemos mucho en la época popular, pero como ya te dije, esto viene desde mucho, mucho tiempo. Si te quieres meter en esto, busca en el primero y segundo siglo después de Cristo, es cuando más están los grupos, sino también en la época medieval con los cátaros, y si no con los masones, ¿cómo se dice? En la orden del Illuminati de Bavaria. ¿Sabes? Los Illuminati, que todo el mundo dice que controlan el mundo, probablemente fueran, muy probable que sean gnósticos. Sí, un montón de gente en realidad. Y no sé, ¿alguna pregunta? Tengo más información, ya va. Disculpa, una cosita más. Alejandría, la ciudad de Alejandría, tuvo mucho efecto con esto también. Como los maniqueos, los valentinianos, toda esa gente de Siria, norte de África, mucha gente especula que se reunían en Alejandría y muchos de estos pensamientos se estaban cocinando en Alejandría, ya que era un centro intelectual muy importante de la época. Otro centro intelectual sería Atenas, pero ahí no se manejaba tanto el misticismo, según lo que tengo entendido. Se manejaba más el razonamiento y la lógica. Y otro pilar importante es Jerusalén, que ahí viene la tradición judeo-cristiana. Entonces, en estas tres ciudades, se pudiera decir que son los tres pilares del Occidente. Alejandría con el misticismo, Jerusalén con el pilar judeo-cristiano y Atenas con el pilar de la lógica y el racionamiento. Y sí, eso. Reyles, Me ha encantado la exposición de nuestro amigo Doménico. Yo solamente quisiera hacer algunos apuntes breves. El padre Alfredo Sáenz en La nave y las tempestades tiene un tomo sobre la herejía de los cátaros, que también valdría la pena tratar. Y uno de los antecedentes de la herejía de los cátaros pone el gnosticismo y hace una breve exposición
sobre el gnosticismo, y no podía faltar ahí la figura de Ireneo de Lyon. Menciona el padre Sáenz que Ireneo de Lyon rebatía a un hereje que predicaba en su diócesis, y que la diócesis de Ireneo de Lyon estaba cerca de territorios cátaros. Entonces de ahí viene, digamos, la apologética que desarrolla Ireneo de Lyon en su libro Contra las herejías. De hecho, plantea el padre Sáenz que en la gnosis existen dos principios, que es lo material, que sería malo, y lo espiritual, que sería enteramente bueno. Y para ellos Cristo era un ser enteramente espiritual. Y para rebatir, es decir, no era, digamos, un hombre, sino que simplemente era un ser espiritual revestido de apariencia humana. Para rebatir a esto, Ireneo de Lyon plantea la siguiente, para los que les gusta la apologética, dice Ireneo de Lyon: ¿por qué Dios, en forma de pregunta, por qué Dios había de descender a María si nada iba a tomar de ella? Es decir, Dios, si desciende a María, es para tomar de ella la humanidad, la carne, la sangre, etc. Bueno, muy bueno. Interesante. Yo creo que Contra las herejías es un libro prácticamente que todo el mundo deberíamos leer al menos una vez en la vida. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en capítulos anteriores, muchas de las ideologías modernas son perversiones de los principios y valores, digamos, originarios cristianos, ¿no? Digamos, ortodoxos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el socialismo, el fascismo, el liberalismo, vemos algunas perversiones, por decirlo así, de los principios originales, ¿no? Y poniendo como centro o como eje algunas ideas particulares, la libertad por un lado, la comunidad por otro lado. Hablamos también del nacionalismo, la nación por otro lado, ¿no? Y dado que Rey les habló justamente de la visión que tienen los gnósticos acerca de Cristo, ¿les parece si hablamos sobre la visión que tiene sobre el hombre? O sea, la antropología filosófica del gnosticismo, ¿no? ¿Cuál es la visión del hombre que tiene el gnosticismo? Algo nos adelantó Reyes sobre la dualidad, la contraposición, ¿no? Entre lo material, ¿no? Y aquello que está por encima, aquello que es lo superior, ¿no? Doménico, ¿qué podríamos hablar sobre algunos puntos en concreto que tienen en común? Porque ya hemos visto que hay muchas variantes del gnosticismo, pero ¿qué podrían tener en común sobre la visión del hombre? Antes de entrar en eso, pudiéramos hablar un poquitico más de Jesucristo y cómo los gnósticos lo veían como una persona espiritual. Muy rápido, solo un comentario Claro que muy sí. pequeño. Solo quería decir que ellos lo ven como algo meramente espiritual, porque es verdad, ellos rechazan el mundo material y lo ven como algo malo. Mas, sin embargo, para mí personalmente, se trata de una jerarquía. Y la jerarquía desde lo más alto es espiritual y desde lo más bajo es carnal, y lo vas a salvar todo, tienes que entrar en la jerarquía, hasta en la parte de la carne y hasta morir. Porque si lo vas a salvar todo en conjunto, ¿cómo vas a poder estar aquí y traer la salvación según la tradición? Según la tradición dice que la palabra se hizo carne, vino para acá para salvarte. Entonces, tiene que pasar por esta parte de la jerarquía, porque la está completando, está haciendo todo el abanico de la existencia, desde el punto más alto espiritual hasta el más bajo, que es la muerte. Y después, claro, resucita el tercer día. Pero en mi opinión, si solo fuera algo espiritual, no tiene entonces sentido la historia que me estás contando. El sentido es que se hace carne y hueso porque vas a salvar, es la salvación del mundo, ¿verdad? El mundo, o sea, todo. Desde arriba para abajo, izquierda, derecha, para adelante y para atrás. Si lo condensas solo en la parte espiritual, pues es porque, claro, tiene que ver con su creencia de ellos en particular, que el mundo material es un mundo caído, es el mundo malo. Se pudiera decir que este es el infierno para ellos.
Sí, y bueno, eso es todo. Es muy interesante esa concepción porque vemos que es muy actual, ¿no? O sea, si vamos en profundidad a los discursos, muchos discursos que se difunden actualmente, llegamos a ese desprecio por lo material, ¿no? Por el tema de la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Gente que busca el transhumanismo para ser inmortal, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, o la tecnología como algo que nos va a llevar pues a un plano superior al cual existimos, ¿no? E incluso un desprecio por el mundo, por la naturaleza, por lo que, bueno, por lo material en general, ¿no? Eh, y de alguna manera, esta idea es muy, muy antigua, ¿no? Es como que de alguna manera las herejías se han escondido y han sido la resistencia en el gnosticismo a lo largo de muchos siglos, ¿no? O sea, de alguna manera los pensamientos que se tenían en la Siria antigua, en el Egipto antiguo, han venido condensándose y han venido sobreviviendo, ¿no? Bajo la forma tal vez del gnosticismo. Reyles. Sí, de hecho, creo que algo muy iluminador al respecto es la visión que un gnóstico tendría del libro del Génesis. Eh, Según Alfredo Sáenz, así como hay dos principios, también hay dos dioses. Un Dios creador del mundo material, que sería el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios maligno. Y entonces el ser humano, el hombre, hace bien cuando cede a la tentación paradisíaca. ¿Por qué? Porque comiendo el fruto del árbol prohibido, el hombre puede hacerse conocedor del bien y del mal. Accede. Y ese conocimiento del bien y del mal le permite unirse al verdadero Dios que vive en su interior. Entonces vemos, de hecho dice en algunos textos gnósticos, apunta el padre Alfredo Sáenz, la serpiente es considerada como un Dios bueno. Es decir, la serpiente sería más bien el Dios bueno para los gnósticos, y el Dios maligno sería el Dios creador del mundo material que les prohibía comer del árbol del conocimiento. Sí, sí, efectivamente. Sí, de hecho, el nombre árbol del conocimiento es muy clarificador, ¿no? Conocimiento, gnosis, gnosticismo, ¿no? Claro, el Génesis es una crítica a la gnosis y al panteísmo. El Génesis cuando dice, y Dios creó los árboles, y Dios creó los cielos, y Dios creó los mares, está separando a Dios de la creación 7 veces, o sea, con un énfasis especial. Y entonces te está diciendo, Dios no es la creación, sino que Dios es trascendente a la creación. Es una crítica al panteísmo rampante en la época, y es una crítica a la gnosis, justamente porque vemos cómo la serpiente, que para los gnósticos es considerada un dios bueno, la serpiente en el Génesis más bien es un adversario que engaña al hombre, que lo tima y que lo hace un esclavo. Excelente. Yo Me me pongo encanta a que pensar. diga, disculpa, Perdón, disculpa, perdón. por favor. No, no, continúa. Y ya. No, digo, me pongo a pensar imagínense este escenario, ¿no? Es los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Y un cristiano no muy convencido se hace la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué Dios es tan cruel en el Antiguo Testamento y tan bueno en el Nuevo Testamento, ¿no? Y yo me imagino un gnóstico diciéndole, no, espérame que yo te explico. Pasa que hay un Dios malo, ¿no? Un Dios celoso, perverso, ¿no? Entonces supongo que alguien que no estaba muy, ¿cómo decirlo así? Muy bien entendido de esto, se podría dejar seducir por ese discurso, ¿no? De que diría, con razón, hay un Dios malo y un Dios redentor, un Dios bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera se entiende cómo hay unas ideas seductoras, digamos, para la gente que no está muy convencida de lo que se dice en la Biblia, ¿no?
A ver, primero Doménico, porque disculpa la interrupción, y después Reyes. Doménico. Que me encantó que trajeran este punto, porque al igual que Eva fue seducida por la serpiente, yo he visto, por ejemplo, muchos venezolanos ser seducidos por el chavismo. He encontrado gente en la universidad ser seducida por el marxismo. De verdad, gente que entrando en el primer año de la entrando en el primer año de la universidad, como si fueras un papel en blanco, y progresivamente te van lavando el cerebro más y más, y hay gente que de verdad le gustó el susurro de la serpiente. Se convierten en marxistas, se convierten en arrogantes, se le ve el cambio en la personalidad, y sí, me lo imagino como una metáfora de lo que le pasó a Adán y Eva. El susurro de la serpiente, y mucha gente hoy todavía cae por ese susurro. Este conocimiento secreto, yo te voy a decir quiénes son los que te explotan. Yo te voy a decir por qué eres pobre, yo te voy a decir por qué sufres. Yo tengo la solución, bla, 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 bla. Era más fácil, aunque yo fui muy arrogante por mucho tiempo y no lo quería admitir, pero en realidad era más fácil cuando Pilates le pregunta a Jesucristo qué es la verdad. Esta es la verdad. Y para mí ahora, claro, me ha tomado muchos años llegar hasta acá y muchos golpes y mucha terquedad, pero ahora lo entiendo y es más fácil así, por lo menos para mí personalmente. Cuando me pregunta qué es la verdad, bueno, la verdad para mí ahora es eso, Jesucristo. Sí, y es que es difícil, es difícil. El susurro de la serpiente es muy tentador, muy tentador. Reyes. Sí, solamente decir que cuando siempre hablan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, yo suelo decir tienes que ver al resto. O sea, en la época, en el contexto del Antiguo Testamento, mira a los dioses que exigían sacrificios humanos. Ese Dios del Antiguo Testamento que tú juzgas como malo, se oponía a los sacrificios humanos. Se oponía a que las madres sacrificaran a sus niños en el fuego de Moloc. ¿Mm? Y luego ese Dios, en medio de la pedagogía divina, va mostrando cada vez su verdadero rostro hasta la imagen de un Dios paternal, como el que nos muestra Jesucristo. Pero fue todo un proceso a lo largo de siglos y siglos, donde Dios va mostrando su verdadero rostro hasta, digamos, el Dios paternal. Y luego esto, quería comentar también, esto de que la gnosis considera que lo material es negativo y lo espiritual es completamente lo bueno, esta contraposición me parece satánica, porque según han dicho los teólogos, la causa de la caída de los ángeles, la causa de la caída de los ángeles es que a los ángeles se les mostró el Dios hombre, es decir, el Dios y hombre que vive en un mundo material, y los ángeles que están, digamos, como mencionaba muy bien Domenico, en jerarquía el espíritu está por encima de la materia, es superior, ni hablar. Entonces, cuando a los ángeles, que eran seres de espíritu puro, se les mostró que tenían que adorar a un Dios que estaba, por decirlo de alguna manera, mezclado con lo material, aunque digamos mi terminología no sea la más adecuada, mezclado con lo material. Entonces algunos ángeles dijeron, no, yo no voy a adorar a lo material, no voy a adorar a lo material. Entonces, esto lo veo muy, no sé, la gnosis, el tufillo de la gnosis me huele como a azufre, porque te dicen, me huele como de esos espíritus que no quisieron adorar lo material. De verdad, me duele como, me huele como a esos, al mensaje que te da al oído, que te dan al oído esos espíritus que no quisieron adorar lo material, y entonces te dicen, no, lo material es malo, lo superior es el espíritu, solamente adora el espíritu. En el Génesis 1 nos dice que es bueno cuando Dios crea las cosas. Es bueno, Dios crea el cielo, ay, qué bueno, Dios crea la luz, ay, qué bueno.
Es muy claro en ese lenguaje. Lo otro que yo no he visto nunca ese Dios malo del Antiguo Testamento. Leyendo recientemente, por ejemplo, Richard Dawkins, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es malo por el diluvio. Y yo pensando, pero tú no estás leyendo tú que los ángeles están teniendo sexo con las mujeres. O sea, ya va. Yo entiendo que tú no creas en la tradición, pero si yo tengo ese problema, ¿qué harías tú? En Génesis, creo que es 6:6, dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Yo entiendo que Richard Dawkins no cree en eso, pero no estás viendo que el cuento te está diciendo que Dios está arrepentido. O sea, ¿qué parte no entiendes de la historia? ¿Qué parte no entiendes de la narrativa? Yo entiendo que no te lo creas. Lo que no entiendo es por qué no, o sea, por qué lo pones de malo. ¿Qué tiene de malo exactamente? No te está explicando que el mundo se ha vuelto corrupto. No te lo está diciendo ahí y ahora lo tienes que limpiar. Otra cosa del Antiguo Testamento, Jonás se pelea con Dios, precisamente porque Dios es muy bueno. Porque Jonás quería que Dios destruyera Nínive, Nineva. ¿Cómo se dice esa ciudad en español? La ciudad Nínive, de creo que es. Nínive. Eso, muchas gracias. Y precisamente Dios supuestamente iba a destruir esa ciudad a menos de que esa ciudad se arrepintiera de sus pecados. Jonás no le quería advertir porque Jonás sabía que Dios es Dios bueno, es el Dios de la misericordia y que apenas esta gente se arrepintiera, Él los iba a perdonar. Pero Jonás personalmente los odiaba porque esta gente era una gente enemiga del pueblo de Israel. Pero Dios le dice, ¿cómo yo voy a matar a toda esta gente? Claro que no, viven muchas personas, mujeres, hay vacas, hay ganado, hay hombres, hay niños. Claro, entonces yo todavía estoy buscando este Dios que supuestamente es el malo del Antiguo Testamento. No, Esto, otro que me han dicho es que él mató a los primogénitos por las plagas en Egipto. Pero es que la narrativa misma te dice que el faraón estaba haciendo lo mismo. Y por eso Moisés lo pusieron en el río y se salvó. Y no es tanto que Dios haga o no haga para mí es más, ¿cómo se dice eso? Como un instrumento simbólico de la historia, porque la historia empieza con el asesinato de los primogénitos, pero va a terminar con el asesinato de los primogénitos. Entonces, como digamos, como una alegoría del castigo de lo que pasó. Cuando tú haces eso, te va a pasar a ti. No sé si de verdad pasó o no, porque yo no viví en esa época y hace mucho tiempo. Pero lo que sí sé es que si yo estoy escribiendo una narrativa, la narrativa tiene que llevar una lógica. Y no se le puede atribuir a esas cosas. Ahora es malo porque está haciendo algo que a mí me parece malo, pero no estás viendo que tienen consecuencias como por va de la historia. Mira, léete un poquito más para atrás, léete la parte cuando matan a los primogénitos, ve si tienes alguna conexión simbólica, metafórica, puede ser literaria también, no tiene que ser todo simbólico, o sea, tratar de ver las diferentes conexiones desde el punto de vista literal, figurativo, simbólico y hasta instintivo, se pudiera decir. esto me hace acordar no sé por qué lo conecté con el revisionismo histórico que hacen los posmodernos, ¿no? A veces critican situaciones de la historia señalando bajo la óptica de ellos actual, como diciendo, no, este líder fue muy cruel o esto fue demasiado, etcétera. Por ejemplo, etapas de la historia como lo que fue la esclavitud o el colonialismo, ¿no? Y lo miran bajo la perspectiva ni siquiera actual, sino la perspectiva de su ideología. Entonces ahí obviamente pues bajo esa perspectiva lo van a asumir como crueles, como inhumanos y demás, ¿no? Entonces, como bien señala Domínico, pues hay que entender el contexto, hay que entender la idoneidad o conveniencia de ciertas medidas, de ciertas políticas en su momento, ¿no? Porque la crítica es fácil, pero a veces tomar decisiones no es tan sencillo, ¿no?
mucho más en ciertos contextos históricos. Entonces, creo que una visión un poco más justa sería al menos hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar de esa situación, de ese momento histórico y de las circunstancias que habían, ¿no? Estudiar correctamente y en la medida de lo posible, adecuadamente eso, ¿no? Bueno, si les parece, pasamos a la visión del hombre, la concepción del hombre por lado del gnosticismo. ¿Qué Sí, puntos tienen en común las... Ah, no, no se preocupen, la idea es que fluya, ¿no? La idea es que vale. fluya la conversación. Eh, Vamos a hablar un poco sobre la concepción. Ya hemos adelantado mucho, ¿no? Sobre la dualidad, ¿no? Material, espiritual, ¿no? Pero me interesa o nos interesa mucho ver cuál es la concepción del hombre, porque de ahí partiremos sobre qué es lo que fundamenta, según el gnosticismo, ciertas políticas o ciertas perspectivas de la sociedad, de la cultura y de la política, que al fin y al cabo, pues, no son más que expresiones de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué concepción tiene del hombre el gnosticismo, Doménico? La, la concepción del hombre es muy sencilla. Con este conocimiento autosalvífico, con esta gnosis, con esta verdad absoluta, tú mismo te vas a salvar, tú mismo te vas a liberar, tú mismo te vas. Depende de lo que estés buscando, pero anteriormente, cuando todo esto empezó en el siglo primero y en el siglo segundo, lo que se estaba buscando en realidad era una conexión con Dios. Muchas de las personas que son como por ejemplo los gnósticos valentinianos, ellos de verdad se consideraban a ellos mismos como seguidores de Jesucristo. Así está de una forma desviada, de una forma que nosotros no estemos de acuerdo, es verdad, pero en su corazón, al parecer, según lo que he visto, ellos de verdad sí creían que estaban siguiendo a Jesucristo en la mejor manera que ellos pensaban que era, y que a través de este conocimiento, de esta gnosis, de un grupo de pequeños elegidos, de gente muy carismática, de gente muy, sí, que podía atraer mucha gente, como el Valentinus, sí, nosotros te vamos a dar la receta de lo que tú necesitas para salvarte, para estar con Dios. Ya después, esto, claro, como en la época moderna ya no se cree en Dios y ya Dios no existe, y como dijo Nietzsche, matamos a Dios, entonces ahora estamos en otra época. Ahora, en vez de estar con Dios, vamos a, no sé, por ejemplo, hacer una utopía terrenal, el paraíso en la tierra. Eso pudiera ser otra forma de autosalvarnos, de liberarnos del mundo material, de conectarnos con Dios. Pero, como ya te digo, como Dios está muerto, pues no sé, vamos a tratar de hacer que no tengamos que trabajar más nunca, como si fuera un paraíso terrenal en donde no se trabaja. Ah, me voy a adelantar un poquito a Karl Marx. Quiero hablar de Marx, porque Marx coge esta idea de la salvación, de la autosalvación, con un conocimiento, con una verdad absoluta que te va a autosalvar. Él coge eso y lo lleva a lo material. ¿Qué significa llevar el gnosticismo a lo material? En el caso de Marx, él estaba llevando la dialéctica hegeliana a lo material. Eso significa que vamos a llevar este conjunto de ideas y creencias a lo político, con partidos políticos, activismo, libros, lo que tú quieras. Ahora, si anteriormente teníamos una élite de sacerdotes con un conocimiento absoluto el cual iba a guiar a la gente para conectarse con Dios, ahora vamos a tener un nuevo grupo de sacerdotes el cual va a llevar el país o al mundo terrenal a una utopía, a un paraíso en la tierra, una salvación terrenal. Vamos a ser libres del sufrimiento, vamos a ser libres del trabajo, vamos a ser libres de la pobreza y
es esa fantasía de querer, es esa fantasía de querer librarse de la realidad y de los males de la realidad. Antes era, antes era de forma espiritual, conectándose con Dios. Ahora ya no hacemos eso, ahora va a ser de forma material, creando un cielo en la tierra. Y digamos que eso es lo que ellos quieren del hombre, llevarlo hacia ese punto, ya sea de la parte espiritual o de la parte material. Por último, sí, disculpa, una pregunta. Sí, por último, lo último que iba a decir es que también hay una mezcla moderna con, por ejemplo, con el yoga, con la nueva era, en donde cogen a la gente que está practicando espiritualismo moderno, como el yoga, por ejemplo, y ¿cómo se dice eso? Los engatusan, los engañan para que se conviertan también en marxistas, en socialistas. Y eso lo he visto mucho aquí en España, como engañan a la gente y sí, está teniendo un resurgimiento a nivel espiritual otra vez. Sí, es un parásito moderno, digamos. Ya. Reyes, Bien, muy interesante lo que dice nuestro amigo Doménico. Hoy vivimos en una etapa de revolución antropológica, donde se intenta poner en entredicho toda la antropología cristiana que nos ha guiado en los últimos siglos. La sociedad basada en la familia. A mí en las épocas de colegios de la primaria me decían que la familia es la institución base de la sociedad. Hoy todo eso se pone en entredicho y hay una revolución antropológica, como bien lo señaló en su momento Benedicto XVI, y hay una doctora llamada Anca María Cermea que dice que la revolución antropológica tiene justamente raíces gnósticas. Esto me refiero a todo lo que mencionabas, Denis, del transhumanismo, todo esto del Homo Deus, todo este tema de género. Es género, luego viene transhumanismo y luego viene ya, digamos, la deificación del ser humano, ¿no? El famoso Homo Deus, un hombre que ya no necesita de ningún dios porque él mismo es su propio dios. También lo que mencionaba Doménico sobre el conocimiento autosalvífico está muy presente en la teología de la liberación también, que ya hemos tratado anteriormente, ¿no? Donde el ser humano, mediante una revolución, se salva a sí mismo y crea un paraíso en la tierra. Pero quisiera citar a la doctora Anca María Cermea acerca de las raíces gnósticas de la revolución antropológica, esa nueva manera de ver el ser humano. Y cito: el ataque contra la familia y la vida humana es parte de un intento revolucionario más amplio de rediseñar la sociedad humana y la naturaleza humana. Es una forma de rebelión contra Dios, contra su ley moral y contra el orden de su creación. No hay nada nuevo o progresista en ello. Es el viejo error gnóstico en forma contemporánea. El gnosticismo es conocido por la Iglesia desde los primeros siglos cristianos. La idea básica es la misma que la propuesta de la serpiente a Adán y Eva: comer del fruto prohibido, ignorar el mandamiento de Dios. La serpiente estaba diciendo que el día que comas de él, tus ojos estarán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. excelente. Justamente nos da pie esto al siguiente tema, que es la conexión entre el gnosticismo y las ideologías modernas, ¿no? Un pensamiento que es recurrente dentro de los videos de Somat Podcast es que muchos de los pensamientos actuales, ideologías y demás, realmente no son ideas nuevas, ¿no? Basta leer sobre las herejías, o incluso en la época de los griegos, ¿no? Habían los hedonistas por un lado, los pitagóricos por otro lado, ¿no? Entonces basta leer un poquito sobre eso como para darse cuenta de las conexiones que hay, ¿no? Lo que a veces llamamos como progresismo, a veces son ideas pues que tienen milenios de creadas, ¿no? Entonces, yendo un poquito más al lado de la modernidad, dicho sea de paso, también hemos hablado de la modernidad en Xiomar Podcast.
hagamos la conexión, gnosticismo y modernidad. Martín. Justo ahí, digamos, luego, como decimos acá en Perú, somos un país muy futbolero, dicho sea de paso. Le voy a dejar muy picando acá a Domenico. Hay un libro de Julio Membiel, sacerdote católico. Se llama, literalmente es De la Cábala al progresismo, es el título del libro. Y habla de cómo la gnosis que se entrometió en el judaísmo establece un lazo directo con Hegel. Eso, ahí digamos, lo describe muy bien, que también tiene mucho que ver con lo comentado con Regles. Eso nada más, lo dejo picando. Bueno, entonces, gnosticismo y modernismo. Yo creo que acá un personaje que va a entrar de lleno es Hegel. Me parece que... mira, ahí está. Es el Bueno, padre Julio Membiel. La imagen es del padre Julio Membiel, sacerdote argentino, jesuita y un gran apologista. Recomendable sus libros De la Cábala al progresismo, y un libro muy bueno es El comunismo en la revolución anticristiana, donde habla de las dimensiones del ser humano en jerarquía. Como bien decía Domenico, primero lo espiritual, luego lo intelectual, lo racional, y luego lo corporal, y finalmente ya la dimensión de cosas. excelente. Por cierto, los que nos están escuchando, en la descripción vamos a poner algún material bibliográfico también para los que quieran ahondar en esos temas. Cada uno va a poner ahí sus recomendaciones bibliográficas para que lo puedan ver, ¿no? Bueno, hablemos un poco de gnosticismo y modernidad, ¿no? Ya hemos hablado un poco de Hegel, personajes, yo creo que Hegel y modernidad son personajes altamente relacionados. De hecho, en capítulos anteriores hemos hablado pues de cómo ha venido surgiendo el pensamiento moderno, ¿no? Hemos hablado en su momento de Guillermo de Ockham, hemos hablado de Kant, de Hegel, ¿no? Y es muy interesante lo que señaló Domenico justamente sobre este tema, ¿no? De cómo el marxismo tiende a ser, bueno, primero de todo su base hegeliana, ¿no? El idealismo de Hegel, lo que Marx lo quiso hacer es como darle la vuelta, ¿no? Y decir, bueno, el materialismo, en lugar del idealismo, el materialismo, ¿no? Y claro, la utopía en ese caso pues sería la utopía materialista, ¿no? De la revolución del proletariado, ¿cómo decirlo? De una verdad, ¿no? Una verdad que tiene que ser conocida, que tiene que ser implementada por fuerza de la revolución, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de ir al marxismo, hablemos un poco sobre esta conexión entre la modernidad y el gnosticismo. Domenico, ¿qué nos puedes hablar sobre esta conexión? Vale, hay un señor que se llama Joaquín de Fiore, Beato Joaquín de Fiore, de 1135 hasta 1202, un personaje medieval. Y yo sé que estamos hablando de la época moderna, pero ¿por qué me he ido tan para atrás? Supuestamente fue con este señor que empieza la idea de que el mundo se divide en tres partes: la parte antigua, después está la parte medieval y después está la parte moderna. Joaquín de Fiore pensaba que él estaba en la parte moderna y que él ya estaba, ya todo se iba a acabar. Bueno, como todo el mundo que piensa que ya está en el fin del mundo, en realidad. Y esta idea, al parecer, según tengo entendido yo, ha tenido mucha influencia, porque esta idea la podemos ver cómo resurge en otros pensadores después. Antes de llegar a Hegel, justamente Hegel también, sus ideas no son propiamente de él, porque él supuestamente está sacando de Kant y de Rousseau. Lo que pasa es que yo no estoy tan, ¿cómo se dice? Yo no he estudiado tanto de esto, entonces aquí ya no te puedo hablar mucho de Kant ni de Rousseau, tengo que estudiar más sobre ese tema. Lo que sí te puedo decir que hizo Hegel, que es lo más importante de todo esto, es que Hegel coge su sistema filosófico y pasa de hacer un sistema de filosófico a un sistema de misticismo.
cuyo sistema de misticismo te va a proporcionar una verdad absoluta a través de lo que nosotros ahora conocemos como la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana, aunque suene muy difícil, simplemente significa la discusión o el debate como lo haría Hegel. Cuando la gente diga, ¿qué dices tú de la dialéctica hegeliana? Eso es lo que estoy diciendo, que es la dialéctica hegeliana. Simplemente el debate como lo haría Hegel. Y el debate como lo haría Hegel te lleva a que las ideas pasen de ser conceptos abstractos a conceptos concretos. Eso es lo que explica Hegel. ¿Qué quiere decir pasar de conocimiento abstracto a conocimiento concreto? Eso quiere decir que antes no te lo sabías muy bien. Abstracto, más o menos me sé esta cosa. Ahora, después de hacer un debate hegeliano, ahora sí me lo sé bien, de forma concreta. Me lo sé absolutamente perfecto. Él mismo pone en la introducción de la fenomenología del espíritu que él no está buscando hacer un sistema de filosofía. Filo de amor, sofía de sabiduría. Él no quiere hacer un sistema del amor a la sabiduría. Él quiere tener sofía. Él solo quiere tener sabiduría. Por supuesto, yo soy de los que piensan que no es posible llegar a eso. Yo soy de los que creen que solamente podemos llegar a amar la sabiduría. No vamos a poder tener la sabiduría como tal. Aproximarla al 95% y ya eso es mucho. Todo lo que podemos hacer es aproximarlo. Por ahí puede ser, pero así absolutamente como Hegel lo describe, no. Hegel, gracias a ese sistema que ahora podemos llevar las ideas de un concepto abstracto a un concepto de verdad absoluta, esa idea la coge un joven hegeliano llamado Marx y lo lleva a lo material, que era lo que te estaba diciendo. O sea, lo lleva al ámbito político, a la sociedad. Entonces, la idea de economía, eso es una idea. La idea de economía, vale, está la forma abstracta. Vamos a pasar la idea de economía por la dialéctica hegeliana, usando la negación. Acuérdate que al principio hablamos de la teología negativa. No sé si se acuerdan que hablamos de la teología apafática. ¿Qué es Dios? Dios es bueno. No, eso no. Más allá de eso. Ahora volvemos a lo mismo. Vamos a usar ideas apafáticas, o sea, la negación. Eso no. Eso no es economía, no. Eso no. Así no se hace, no. Tú no lo entiendes. Hasta llegar a un concepto concreto de lo que es economía. Por supuesto, esto es una locura, porque lo que estás haciendo, por ejemplo, con la economía para mí es una ciencia social que trata de describir fenómenos económicos. Con lo de Hegel estamos hablando de misticismo. Entonces, si yo quisiera entender la economía a través de un misticismo, ¿por qué no cojo entonces las cartas del tarot y también estudio economía de esa forma? Porque es que no tiene sentido, porque la forma de estudiar economía es coger un libro de economía y leerte Adam Smith, por ejemplo, en La riqueza de las naciones. Un ejemplo. Eso yo creo que sería mejor para estudiar economía. Y así lo hacen con todo. El género, por ejemplo. ¿Qué significa ser una mujer? Todos aquí sabemos lo que es una mujer, todos aquí sabemos lo que es un hombre. Pero vamos a pasar esta idea por la dialéctica hegeliana. Vamos a llevarlo del concepto abstracto, que es una mujer abstracta. Una mujer con vagina y pechos y que tiene la menstruación. No, eso es muy abstracto. Tiene que ser más concreto. Una mujer es cómo te sientes. Es algo que está por dentro. Es algo que ellos ni mismos lo saben. Ellos ni saben lo que es, se han vuelto locos. Pero
ellos sí dicen saber mejor que tú qué es una mujer. Una mujer es una persona que menstrua. No, eso no. ¿Ves? La teología apafática otra vez. Las mujeres van más allá de la menstruación. Vale, las mujeres son, ¿cómo se dice eso? Que ayudan a la crianza, ayudan ¿cómo se le dice esa palabra? Que sí, ayudan a nutrir a los jóvenes. No, no, no solo eso, van más allá de eso. Las mujeres son más que eso. Igual que los hombres. Los hombres tienen que ser fuertes, por ejemplo. O los hombres son fuertes. No, no, los hombres van más allá de eso. Otra vez, esta idea apafática, o sea, la negación a todo lo que tú me digas que es, yo te voy a decir que no. Y ya. Y bueno, de esa forma se hacen con el control, se hacen con la autoridad, hacen pensarte que tú no sabes, te hacen sentir mal. Es muy manipulador. Y, oye, disculpa amigo, pero ¿cuál era la pregunta que me habías hecho al principio? La relación entre la modernidad y el gnosticismo. Ah, gracias. Entonces, claro, ahora vemos como toda esta gente, es más, que aquí mismo lo escribí, que esto me... Ajá, sí. Ahora tenemos a cada adolescente narcisista obteniendo una gnosis especializada del mundo y su funcionamiento, ubicada firmemente en su propio sentido inestable de sí mismo y que está contextualizada por la teoría crítica queer, por el marxismo y todo esto. Pero sí, es ese lo que ellos llaman en inglés lived experience, la experiencia vivida. Tienes que respetar mi experiencia vivida. Y es ahora lo que estamos viendo de esta forma moderna, esa gnosis especializada y ese entendimiento del mundo de tu forma muy personal. Es que yo lo entiendo así como yo me siento bien, entonces está bien. No, yo soy de los que cree que hay cosas objetivas, que hay cosas en general que se puede decir, mira, esto es bueno, esto es malo, y tu conocimiento te lo puedes ir a meter, tú sabes por dónde. En fin, sí, eso es lo que estamos viendo en la Justamente, época moderna. justamente en episodios anteriores habíamos hablado de la posmodernidad y una de las ideas que rondaron sobre esa conversación es que la posmodernidad termina siendo una extensión de la modernidad, ¿no? Es como que el hijo natural de la modernidad, ¿no? Si en la modernidad tú inventaste la dialéctica, en la posmodernidad vas a encontrar un hijo que te va a decir que no, ¿no? O sea, un hijo que te va a refutar, que te va a decir, no, tú no entiendes, tú no tienes la razón, etcétera. Y ya se vuelve la posmodernidad pues un caos de ideologías, de pensamientos, de perspectivas, por decirlo así, atómicas, totalmente dispersas. Cada uno piensa, siente, propone lo que quiere. Y bueno, partiendo nuevamente por el lado de la modernidad, ¿qué podemos hablar sobre lo que en apariencia sería la contraposición al marxismo, que es el fascismo, que bueno, al fin y al cabo es una ideología también, y el gnosticismo, ¿no? ¿Qué relación hay entre el fascismo y nazismo con el gnosticismo? Vale. Es que primero hay que separar el nazismo del fascismo, porque eso es algo que estoy viendo mucho que los ponen juntos y no es lo mismo. No es igual lo que está pasando. Lo que yo sí te puedo decir es que los nazis y los fascistas, todos eran socialistas y son movimientos reaccionarios al pensamiento de Marx. Entonces, ¿por qué separo yo al fascismo del nazismo? Porque, bueno, primero que nada, porque ellos no son, o sea, no son iguales y eso lo puedes ver leyendo, por ejemplo, Mein Kampf. Mein Kampf de Hitler es una cuestión racial. Y para él, por ejemplo, para Hitler y sus seguidores, la sangre es el espíritu. Literalmente, el espíritu y la sangre es lo mismo.
cosa increíble. Para uno normalmente el espíritu es algo que está dentro y se va del cuerpo ya una vez que te mueras al cielo, al infierno, reencarnarás, dependiendo de lo que tú creas. Para ellos, precisamente los nazis, tu sangre es tu espíritu. Por eso no les gustaba la mezcla de razas. Los fascistas, los fascistas italianos, precisamente, no es que sean muy abiertos a la inmigración ni a los extranjeros, no, eso no es verdad. Son nacionalistas. Pero ellos quieren, por ejemplo, que tú seas fascista también y que el Perú también sea fascista, que tú adoptes esa ideología. Los nazis no les interesa si tú eres, te van a matar, porque tú no tienes la sangre aria, que es la que están buscando. Entonces ese componente muy diferente, que es ese componente racial, que hace que sí, que los alemanes, es muy peculiar eso que ellos tienen, y además que él se basa mucho en la teosofía de Helena Petrona Blavatsky. No sé si han oído hablar de esta señora, una señora mística del siglo XIX. Influenció a muchísima gente con un libro. Se me olvidó el nombre del libro. Hay dos Se llama libros La Doctrina conocidos. Secreta. Ajá. La Doctrina Secreta y otro tiene Isis sin velo también. Ajá. Isis sin Vélez. Vale, sí, Rey, muchísimas gracias, amigo. Eso mismo. Ella, al parecer, tuvo mucha influencia en Hitler, porque de ahí viene su concepto de los arias. Los arias es algo que tú puedes leer en la literatura de Blavatsky. Y bueno, es más, te puedes ir a los Vedas en India y ellos hablan de los arias, que seguramente son gente de Irán, supuestamente, pero bueno, tampoco no sabemos, es algo que pasó hace ya tanto tiempo, pero supuestamente gente de Irán llegó a India y esos son los arias de verdad. Yo he visto un iraní, a un persa, y te lo digo que no es un rubio. Rubios, bueno, habrá alguno, pero son piel marrón. El fascismo. El fascismo, a diferencia, no trata de la sangre. El fascismo lo que trata es, a mí me gusta más el fascismo como el opuesto dialéctico del marxismo. Sí, el opuesto dialéctico del marxismo. Mientras que el nazismo es como un tipo de socialismo de tu sangre blanca, de la sangre de los blancos. El fascismo es como la contraria dialéctica del marxismo. Entonces, si tú te imaginas Marx y su idea como como una trinidad. ¿Cuál es la Santa Trinidad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los marxistas consideran al gobierno como el Hijo. Ellos creen que al final del socialismo, cuando llegue el comunismo, el gobierno se va a autosacrificar, como lo hace el Hijo en la Santa Trinidad. Mientras que el fascista ve al Estado no como el Hijo que se va a sacrificar, pero como el Padre eterno. Siempre va a ser paternalista, siempre te va a cuidar. Y al igual que los socialistas, se parecen mucho en todo porque lo encapsulan todo. Los fascistas, al igual que los comunistas, quieren que toda la arte sea fascista o comunista. Quieren que todo el deporte sea fascista o comunista. Quieren que todas tus facetas de la vida sean fascistas o comunistas dependiendo en qué sistema estés. De esa forma, los dos son totalitarios. Pero la mejor forma de distinguir entre el fascismo italiano, lo que estaba pasando en Italia, y el marxismo, es que sí, los marxistas lo van a ver como algo que se va a autosacrificar por el pueblo, mientras que los fascistas lo dicen, no, esto va a ser eterno. Vamos a tener un Reich de 1000 años. Oh. Gracias a Dios que eso no pasó. Pero sí, se pudiera decir y todo que es un movimiento reaccionario. Están reaccionando y no digamos que busque tanto de destruir al socialismo, sino más bien busca de avanzar la dialéctica, porque la dialéctica se trata de llegar a la utopía, ¿verdad? Evolucionar al hombre, el Übermensch, el nuevo hombre,
la conciencia de Cristo, que también lo he oído por ahí, despertar tu conciencia de Cristo. Todo esto, ah, todo esto es lo que quiere llevar con el proceso dialéctico. No es tanto la destrucción de los ambos, sino es más bien la síntesis de las dos ideas para que la dialéctica siga, 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 siga. Próximamente seguro tendremos nuevas cosas, nuevas oposiciones dialécticas a esto. Si China, por ejemplo, es el ejemplo que mejor tenemos ahora de la combinación entre el comunismo y el fascismo, alguna oposición dialéctica a China va a tener que salir de eso, de ese nuevo status quo. Porque acuérdate que esto es interminable. Es que tiene que ser interminable, porque ¿cuándo vamos a llegar a la utopía? Pues no sé, algún día, pues sigue, dale, hasta ya han pasado 150 años o más y todavía estamos en esto. Todavía hay muertes, todavía hay miseria, todavía hay gente que se lo cree. Y a los venezolanos, por ejemplo, tú le preguntas a un venezolano y la revolución todavía tiene que seguir, pero ya llevamos 25 años, el país se está cayendo a pedazos. Los pobres cubanos, que yo también he hablado con cubanos, me dicen que es igual en Cuba. Y la gente todavía, algunos todavía dicen que la revolución, que los yanquis, que esto, que lo... ¿Qué revolución? ¿Qué? No vamos a poder llegar a nada, porque lamentándolo mucho, el cielo en la tierra no existe. Lo que existe es la realidad. La realidad tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Querer escapar de las cosas malas y solo querer tener lo bueno, es como que tú me digas que quieres tener todos los muebles de tu casa en el techo y que el suelo esté vacío. No, pero es que estás loco. O sea, no puedes, no se puede. La realidad tiene bueno, la realidad tiene malo. Martín, Sí, Doménico, quiero, bueno, acá no sé si sabrás, pero lamentablemente el Poder Judicial ha admitido que le dio visto bueno a un caso de muerte digna, al caso Ana Estrada acá en Perú, una situación que siempre por el Congreso de la República, muy criticado, han hecho barbaridades, incluso hay uno que otro criminal en el Perú ha pasado por el Congreso de la República, pero como dicen, Dios escribe recto en renglones torcidos, y por el Congreso no ha pasado ninguna iniciativa, digamos, gnóstica, ¿no? Digamos, de esa situación, ¿no? De la cultura de la muerte que decía Juan Pablo II. Pero lamentablemente el Poder Judicial ha admitido que está bien, ¿no? Que le den un acceso a una muerte digna, entre comillas, el caso Ana Estrada. ¿Por qué te digo esto? Porque he notado un fenómeno y esto lo he conversado con una chica que hizo Ola Izquierdo, ella es evangélica, que hizo la denuncia al aeropuerto Jorge Chávez porque ha puesto hombres en su diversidad, mujeres en su diversidad, ha hecho una denuncia, actualmente un transexual está que la denuncia a ella, es una situación, pero yo he estado conversando con ella y hemos encontrado un patrón bien interesante, ¿no? De que las mismas personas que están en contra del aborto son los mismos que dicen, pero la eutanasia está bien. Y, y yo le digo a ella, hay una situación en la cual yo veo de que, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, eh, hay como un rechazo al dolor, ¿no? Esto tiene que ver con el hedonismo, el utilitarismo, ¿no? Que lo que me causa dolor es lo tengo que rechazar, ¿no? Y creo que esa es la base del trasfondo después de todo, después de todo, ¿no? Porque, bueno, esto ya lo dice, no sé si Schopenhauer, creo que Schopenhauer lo decía de que, bueno, la vida es en sí dolor, ¿no? La vida es en sí dolor y cuando algo no te duele, probablemente estés muerto. Es una base muy pesimista la que decía Schopenhauer, ¿no? Y pero eso sí, o sea, hay una noción muy equivocada de lo que es la vida, como cuando tú hablabas mucho de realidad, la realidad te da momentos de alegría, te da momentos de tristeza, de euforia, de depresión, pero en todo es lucha.
Entonces, movimiento movimiento para que el dolor no te gane, y eso es muy, eso como que en muchas partes del mundo, este, ha calado bastante, y uno de eso es la peruana. Ahora, ¿y por qué te digo todo esto? Tengo la intuición de que tiene una base gnóstica esto. No sé si me lo puedas confirmar. Bueno, es que me has dicho muchas cosas. Ah, para ver, ahorita me acabas de decir que la vida es una lucha, es movimiento. Y yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la vida no es para mí ese es un concepto, sí, de Marx. Antes sí hubiera pensado en eso. Antes sí. Pero, por ejemplo, ahora que soy creyente, no, porque mi armadura y mi espada es muy fuerte. Esa es una forma de verlo. Si tú no eres creyente, tampoco me puedes decir a mí que toda tu vida ha sido una lucha, ni que tú hubieras nacido en Somalia. Aunque hubieras nacido en Somalia, tiene que haber un momento de descanso. Si tú estás luchando todo el tiempo, ¿cómo, cómo entonces, si tú de verdad estuvieras luchando todo el tiempo, no supieras entonces lo que es un descanso? Porque nosotros solo podemos saber una cosa a través de su contrario. Entonces, si yo jamás en mi vida he descansado y de verdad he luchado constantemente desde que éramos cavernícolas hasta ahora, todos mis antepasados, una lucha interminable, entonces yo no supiera lo que es el descanso, ni supiera lo que es la flojera, ni perder el tiempo, ni estar tranquilo, así he estado sin hacer nada, no pasa nada, tranquilo. Me fumo un porro de marihuana, estoy tranquilo. ¿Qué lucha hay en eso exactamente? Me voy con unos hippies a la playa y estamos todos desnudos. Ahí yo no le veo mucho la lucha. Entonces, entiendo cuando la gente dice eso porque de verdad que la vida es difícil. Hay gente que busca la salvación a través de Jesucristo, hay gente que hace deporte, hay gente que va a las drogas, hay gente que sí, que hace estas cosas. Pero si los gnósticos creen que el mundo material es un mundo malo, es un mundo perverso, un mundo caído, te podrás imaginar entonces cómo se sentirán de aquel sufrimiento que está causando ese mundo caído. Y por qué es muy pertinente tener que salir de este mundo, pero ya, si piensas de esa forma. Porque claro, ya el mundo está tan caído y parte me hace daño, pues que se joda el mundo. Y entonces tú, no sé, te vuelves comunista. No sé si es un gnóstico, pero lo que yo sí sé es que cuando uno se vuelve tan negativo, y no estoy hablando de la teología negativa ni de criticarlo todo, simplemente estoy hablando de que todo me parece malo, todo es sufrimiento, sin tratar de ver las otras partes buenas. Si estás corriendo en peligro de que venga un gnóstico y te manipule. Eso es lo que pudiera pasar, de que te manipularan simplemente porque estás deprimido, pero bueno, cualquier persona te puede manipular por estar deprimido. La depresión, tú sabes, afecta de muchas formas. Pero claro, con esta mentalidad no es bueno porque siempre vas a estar, tú sabes. Oye, Martín, Decía de que, decía, lucha no en el sentido marxista, sino en el sentido de que, por ejemplo, adolescencia viene de adolecer, ¿no? Y claro, todo proceso de maduración, de cambio, es un cierto adolecimiento, ¿no? A eso me refería, con que hay momentos que no son pocos en la vida, en los que tienes que dar ese movimiento, y no es un movimiento, pues, muy gratificante que digamos, ¿no? Y por eso es de que, digamos, hay gente que se desvía, como tú dices, a las drogas, al descontrol sexual, etcétera, ¿no? A eso me refería. Pero no, me parece muy acertado eso de que los gnósticos ven el tema, material como muy malo, ¿no? Y que inmediatamente tienen que largarse de aquí, ¿no? sí, 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 controlarlo, cambiarlo, manipularlo. esto me hace acordar a Carl Jung, ¿no? Carl Jung habla sobre justamente el gnosticismo
y hace la comparativa entre el adolescente que está como que partido, ¿no? O sea, como que no tiene una unidad y después aspira pues a la madurez, que es cuando ya el ser se integra y demás, y hace un paralelismo justamente con el gnosticismo. Ahora, bueno, creo que nos ha quedado corto el tiempo. Eh, va, si les parece, hacemos una segunda parte o tercera parte de lo que haga falta para completar con el tema, porque han habido algunos temas todavía en el tintero. Eh, bueno, en líneas generales ha estado muy interesante, sobre todo porque todo conecta. De hecho, los podcasts anteriores hemos hablado sobre ideologías, ¿no? Y ahora estamos viendo que ese componente seductor que tienen las ideologías tiene que ver mucho con el gnosticismo, ¿no? Como bien dijo Doménico, los principales víctimas del gnosticismo pueden ser personas que han sufrido mucho, que están descontentas de su realidad y quieren una utopía en la tierra, ¿no? Y lo que hablaba, por ejemplo, Martín, ¿no? De buscar el placer constante, no sufrir, ¿no? Entonces, la idea de la utopía en ese caso sería una vida donde no tienes que trabajar, no tienes que padecer, no tienes hambre, y todo se te es dado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a alguien que aspira a eso, probablemente sea una víctima del gnosticismo, entonces hay que estar atento, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros en algún momento de la vida hemos dicho, ya estamos cansados de esto, queremos, ¿no? Un cambio, queremos eh, una realidad distinta, ¿no? Pero cabe preguntarse si el remedio es peor que la enfermedad, como dicen, ¿no? Bueno, vamos a cerrar por el momento con esta primera parte del podcast sobre gnosticismo y bueno, lo grandecito del gnosticismo. Bueno, como palabras finales voy a dar un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. En particular, hoy hemos partido del concepto del gnosticismo y los términos relacionados, como lo es la gnosis. Hemos pasado a hablar sobre los principales hitos del gnosticismo, por ejemplo, las figuras históricas que han hablado tanto en contra como han sido exponentes también del gnosticismo. De hecho, Doménico dijo algo muy interesante, que lo que sabemos del gnosticismo muchas veces es con escritos en contra del gnosticismo, por ejemplo, lo de San Ireneo, ¿no? Por otro lado, hemos hablado de la concepción del hombre por el lado del gnosticismo y cómo eso ha llevado finalmente pues a que en las ideologías modernas haya un componente bastante importante de este conjunto de ideas, porque también hemos hablado que el gnosticismo no es necesariamente un cuerpo estructurado digamos, como una religión bien establecida, sino que más bien sería un culto en lugar de una religión. Por otro lado, hemos hablado de las ideologías, algunas ideologías modernas y su conexión con el gnosticismo, llámese el marxismo, el fascismo y además el nazismo, que también Doménico nos ha explicado muy bien la diferencia entre ambas. Y bueno, queda como tema para la siguiente entrega, la posmodernidad y el gnosticismo, ¿no? Ahí vamos a hablar de muchas cosas, ideología de género, ecologismo, y también vamos a ver algunos casos de países, ¿no? Por ejemplo, cómo las ideas gnósticas están o de qué forma se están manifestando en China, Rusia, América Latina y demás, ¿no? Estados Unidos también. Y finalmente, el futuro del gnosticismo, ¿no? ¿Cuál es las corrientes o cómo se podría convertir estas manifestaciones en el futuro, ¿no? Bueno, antes que nada, nuevamente agradecerte, Doménico. ¿Qué tal la pasaste en este podcast? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Todavía no les he agradecido, de verdad que muchas gracias por todo su apoyo y muchas gracias por su interés en este tema. Antes de terminar, solo me gustaría decirle a todo el mundo que no confíen en las balas de plata que matan al hombre lobo de un solo tiro. Acuérdense que estas soluciones son complejas y no siempre, si llega una persona con una sola solución que lo va a solventar todo, tengan mucha sospecha de eso. Lo otro es que me disculpo si he estado por todos lados hoy, pero que por favor revisen la descripción del video para que vean la bibliografía. La bibliografía les voy a dejar un montón de links con PDFs. No tienen que gastar su dinero ni nada de eso, para que lean ustedes mismos los PDFs, vean ustedes mismos la información y probablemente a través de eso
tengan una posible diferente opinión de este tema. No tiene que ser lo mismo que yo opino. Puede ser que tengan una diferente conclusión y hasta aprendamos algo nuevo, pero sí, revisen la bibliografía, que es muy importante. Excelente. Martín, ¿qué tal la pasaste? Aprendido bastante, de verdad he aprendido bastante sobre el gnosticismo, ¿no? Desde la conceptualización y el desarrollo que hay. eh, en sí, en sí, de verdad, como en palabras de Denis, o sea, tenemos que hacer una segunda parte o tercera parte. La idea es cerrar, cerrarlo, ¿no? No hacer como los gnósticos, no, esta vez cerrarlo todo, no dejar todavía. Y y bueno, en eso sí, naturalmente, eh, la idea es terminar la temática. Y bueno, dicen que un buen tango es de dos, ¿no? En este caso, no, este podcast no sería, pues, no sería tan brillante, tan profundo y por además por la temática, que por alguien que como conoce el tema como es todo Domenico, así que te agradezco también. Reyles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien. Doménico conoce el tema no solo desde los conceptos, sino que también lo ha vivido en carne propia, lo ha visto y ha conversado con gente de Cuba, de Venezuela. Así que es una voz autorizada al respecto acerca de estos embaucadores que prometen el paraíso en la tierra. Ya hemos tenido por acá algunos. Felizmente el peruano no era tan inteligente como lo pudiera haber sido Chávez o Castro, que eran hombres muy carismáticos, ¿no? La versión peruana fue un poco más fácil de desenmascarar, pero no sabemos si en el futuro, ya dentro de poco, vendrá pues un líder carismático que va a prometer nuevamente el paraíso en la tierra y que nunca estamos exentos de caer en esa amenaza de la cual nos alerta Doménico. Muy agradecido con él, muy agradecido con ustedes, amigos, por este espacio. Le he pasado muy bien y será hasta una nueva oportunidad. Chao. Excelente, muchas gracias a todos. Recuerden darle like y suscribirse, eso nos ayuda bastante, sobre todo a divulgar estos temas que es importante ponerlos en la mesa. Y bueno, muy agradecido nuevamente y espero que la pasen muy bien. Hasta luego, gracias.